que abarca la parte propiamente vascular, ¿listo? Y es por eso que va a haber presencia de hematíes, ¿no? Muy bien, a ver. Ya está. Muy bien, a ver. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el síndrome nefrítico? Ya. Otros siempre van a escuchar nefrítico y nefrótico, ¿no? Y creo que se recordarán en alguna clase que les comenté, ¿no? La parte itis es inflamación y los nefríticos siempre se van a caracterizar por presencia de hematuria, ¿no? Entonces, y esto se da, normalmente los nefríticos se dan en cuadros principalmente de etiología aguda, ¿no? Entonces, es un proceso inflamatorio agudo que afecta predominantemente a los glomérulos, ¿ok? De patología inmunológica, eso recuerdo muy bien, inducido por infecciones bacterianas, virus o como reacción a enfermedades sistémicas, ¿ya? Entonces, la glomerulonefritis en realidad es una patología de peligro, sí, porque cuando ya afectamos la parte vascular, corremos el riesgo de que la lesión de riñón sea mucho más severa, ¿no? Y es por eso que muchos pacientes que hacen glomerulonefritis, ¿no? Hay glomerulitis que son benignas, de daño muy lento, de recuperación rápida, pero hay glomerulitis de progresión tan rápida, es tan acelerada que en semanas el paciente ya llegó a falla renal total y su riñón deja de funcionar y tiene que entrar. O sea, es tan rápido ese deterioro que la capacidad de recuperación, a veces solo el riñón recupera su funcionalidad en un 20-30%, y a pesar de eso ya llega a una enfermedad renal crónica que en pocos meses puede llegar a diálisis permanente. Entonces, hay cuadros así, ¿no? Y eso le llamamos la glomerulitis rápidamente progresiva, ¿no? Muy agresivas. Entonces, hay que definirlo muy bien y saber la etiología, ¿no? Eh, Muy bien, vamos a ver clínicamente qué caracteriza a una hematuria, a una glomerulonefritis, ¿no? Es secundaria una inflamación glomerular que presenta, y esta palabra es clave, ¿no? No puedes hablar de un paciente que tiene síndrome nefrítico si no hay hematuria. Tiene que haber hematuria. Con hematíes, ¿qué tipo? Eso es muy importante. Dismórficos, como tocamos en tema, y puede haber cilindros hemáticos, ¿listo? ¿Qué se asocia a esta enfermedad? ¿Por qué le llamamos síndrome nefrítico? Porque está asociada generalmente a hipertensión arterial, proteinuria de rango variable, pero no nefrótico, edema periférico y cierto grado de disfunción renal, y en algunos casos falla renal, y condiciona oliguria, el paciente deja de orinar. Entonces, se entienden muy bien los componentes. Hay hematuria asociado a paciente que hace hipertensión arterial, proteinuria, edemas periféricos, disfunción renal y en algunos casos oliguria. Nunca se olviden eso. Entonces, el síndrome nefrótico no va con esas características, pero el nefrítico sí. Entonces, ¿qué características tiene el síndrome nefrótico? Bueno, primero que tiene que ser una hematuria glomerular, ya hemos quedado eso. Para eso hemos dicho dismórficos y cilindros hemáticos. Hipertenso, tiene que haber edema, congestión circulatoria, compromiso de la circulación renal y proteinuria de rangos variables, ¿ok? ¿Cómo, cómo definimos esa hematuria inicial, ¿no?, que tiene el paciente en la síndrome nefrítico? Primero que es microscópica, o sea, casi el 70% de los pacientes que hacen glomerulonefritis no te van a decir, doctor, estoy orinando sangre, ¿no? O sea, no lo van a percibir. Ellos van a venir, ¿por qué? Doctor, se me han hinchado las manos, me duelen las articulaciones, listo, u otras características, o siento mareos, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la presión se le ha subido, ¿no? Entonces vienen por características diferentes y no es que te vienen por hematuria específica, ¿eh? ¿Por qué? Porque es microscópica. Entonces recuerden eso, o sea, un síndrome nefrítico te viene con clínica de esto de aquí, de hipertensión. ¿Cómo se siente un paciente hipertenso de debut aguda? Porque recuerden que es una enfermedad aguda y el paciente va a venir agudo. Nunca ha sido hipertenso, se está haciendo hipertenso.
Y va a venir y decir, doctor, me duele la cabeza, me siento mareado, ¿no? Medio inestable, ¿ok? Mi orina está medio espumosa, se han hinchado mis piernas, o he sentido que ya no estoy orinando mucho. Entonces, eso es lo que les van a decir. No vienen específicamente por la hematuria. ¿Listo? Pero en el diagnóstico la hematuria es importante. ¿Ya? Eso que quede claro. En la parte macroscópica es el otro 30%, ¿no? Que vienen, sí, dice el doctor, vengo porque he orinado con sangre. Es una orina oscura, coloreada, total indolora y sin coágulos. ¿Listo? Hematíes dismórficos más del 20%. ¿No? No se van a confundir. Me acuerdo que una vez hice una pregunta. Diagnóstico, listo, diagnóstico de hematuria glomerular. Hematíes dismórficos más del 60%. Falso pusieron. Pues es verdadero, pues, porque basta que sea más del 20%, y dice, no, si le viene el paciente y dice hematíes dismórficos 60%, ese es pues glomerular, ¿no? Entonces, no sé si muy mecánicamente se han memorizado, que me acuerdo que cayeron varios, o sea, la hematíes dimórficos más del 50% sigue siendo un diagnóstico. La idea es que sea más del 20%. Acantociturias, más del 5%, y demostración de leucocitos, células epiteliales en el interior de los cilindros también. ¿Ok? Entonces, todas estas características te están indicando que la hematuria es glomerular, ¿no? Ahora, ¿cómo es la epidemiología, chicos? Acá es interesante, ¿no? Se ha visto que en los países desarrollados, la causa de síndrome nefrítico es la faringoamigdalitis, ¿no? Yo me acuerdo cuando era interno y roté en pediatría, tuve muchos casos de síndrome nefrítico en niños que habían sufrido problemas de faringoamigdalitis, ¿no? En países desarrollados, normalmente las lesiones cutáneas son las que originan este tipo de problemas, netamente porque son estreptococos los que van a iniciar esto, ¿no? Entonces, se pide análisis, como le dije, el ASO, el famoso ASO, ¿no? Como prueba para diagnóstico a nivel faríngeo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque son las causas de síndrome nefrítico infeccioso, son ellas, ¿no? Las estreptocócicas, ¿no? En desarrollo con faringoamigdalitis y en desarrollo lesiones cutáneas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente nefrítico, lo primero que tienen que preguntar es, hace 2 semanas usted por casualidad tuvo dolor de garganta. Sí, sí me acuerdo que me dolía mucho la garganta, ¿no? ¿Tomó algún tratamiento? No tomé absolutamente nada. Mm. ¿Tuvo alguna lesión en la piel? ¿Se raspó? ¿No? ¿Se rascó? ¿Le salió una lesión? ¿Se infectó alguna herida en la piel? Tienen que hacer preguntas que les permitan identificar la causa, ¿no? Entonces, la probabilidad de lesión renal más o menos es un 15%, ¿no? ¿Qué estreptococos son los que producen faringoamigdalitis? El estreptococos grupo 12, 1 y 4, y las lesiones cutáneas, estreptococos de grupo 49, 47, 55, 57, 60, ¿no? Bueno, la edad común, ¿listo? La edad común de presentación de los síndromes nefríticos normalmente es en pediatría. Por eso es que van a encontrar muchos trabajos de síndrome nefrítico en pediatría, ¿no? Muy común porque va de 2 a 12 años y normalmente este cuadro se va a dar en más en varones. También puede aparecer en adultos, ¿no? O sea, de hecho que sí hay síndromes nefríticos por faringoamigdalitis, sí se ha visto, se evidencia, pero en menor cantidad que en niños. Ya, ese datito, por favor, tenganlo presente. Eh, entonces, la etiología, principalmente infecciosa, ¿ya? Vamos a tener bacterias post-estreptocócicas, pero también hay enfermedades post-infecciosas no estreptocócicas, ¿no? Las famosas endocarditis infecciosas, que es por estafilococos, ¿no? Una de las causas, sepsis, neumonías por neumococo, fiebre tifoidea, recuerdan también eso, brucelosis. Eso, nunca me voy a olvidar el caso de una paciente de 35 años, mujer, que vino justamente por cuadro de síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, buscando la causa, ¿no? ¿Qué originó ese cuadro nefrítico? Por ahí le pedimos un perfil de Brucela, de aglutinaciones, y salió brucelosis positivo, ¿no? Entonces, también está presente, ¿no? Virales, las famosas hepatitis B y C clásicas en muchas enfermedades realmente está presente, ¿no? Y mononucleosis infecciosa, ¿no? También. En parasitosis
los toxoplasmosis y la malaria también causan síndrome nefrítico. Es por eso que ellos hacen hipertensión a veces, ¿no? Se dematizan, ¿no? Toda la clínica que ya les mencioné. Acá tiene una relación mucho más detallada, eso ya lo van a leer, bacterianas ahí, cutáneas, ¿no? Los famosos estreptococos beta hemolíticos del grupo A, ustedes que son expertos en microbiología ya lo van a identificar. Endocarditis, como les decía, los famosos estafilococos, pero también hay entre el famoso estreptococo viridans, ¿no? Hay cortocircuitos ventrículo peritoneal o auricular, ¿no? Que también los estafilococos y estreptococos son los bestsellers de este tipo, ¿no? Entonces, hasta ahí dense cuenta que si el paciente tomó antibiótico terapia, si fue un amido, un faringoamidalitis por estreptococos, si tomó su antibiótico, de hecho que no se llega a estas complicaciones. Abscesos viscerales también, ¿no? Pseudomonas y proteus también entra ahí, neumonías, miren, ahí el neumocol, la Klebsiella, micoplasma, meningitis, ¿no? Fiebre tifoidea de la lepra, brustela, leptospirosis, sífilis, hepatitis B, C, ¿no? Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, rubiola, mononucleosis, ¿no? Entonces ven la infinidad de patógenos que pueden causar un síndrome, hasta los hongos, ¿no? La cándida, las riquetas. Pero esos son mononucleosis postinfecciosas, pero también tenemos primarias, ¿no? Las que surgen así como con muchas enfermedades pueden surgir sin una causa específica, como el cáncer o como las coлагenopatías, ¿no? En este caso hay glomerulonefritis extracapilares, membranoproliferativas, glomerulonefritis proliferativa mesangial, no IgA, y nefropatía mesangial IgA. Entonces, van a originar síndromes nefríticos, ¿no? Entonces, y en las enfermedades multisistémicas que tienen que recordar es el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Henon-Scheule y el síndrome de Gould-Pasteur. Este creo que una vez les comenté, ¿no? El caso de un jovencito que lo operaron de apendicitis, ¿no? Pero que en realidad fue una púrpura de Henon-Scheule, ¿no? Que causa dolor abdominal también. Las glomerulopatías primarias se van a percatar algo bien curioso, ¿no? Cuando una glomerulopatía les hable de mesangio, recuerden que ustedes que histológicamente el mesangio cubre los capilares. Creo, ¿no? Si el mesangio se contrae, contrae los capilares y hace vasoconstricción. Si el mesangio se relaja, relaja los capilares y hace y se dilatan los vasos, ¿no? Es una forma mecánica del mesangio. Entonces, como el mesangio está pegado a los capilares, cualquier glomerulonefritis que altere el mesangio también va a alterar los capilares y todo lo que altere capilares es hematuria. ¿Ok? Por IgA también va a producir eso y acá el mesangio capilar también va a producir ello, ¿no? Entonces, cuando vean la palabra capilar o mesangial, son cuadros que van a cursar con nefritis, como una nemotecnia para que se acuerden, ¿ya? Cuando lean alguna pregunta, entonces dicen, ah, ya este cuadro va más orientado para un cuadro nefrítico, entonces hay que buscar, ¿no? Se ha visto que Guillain-Barré, también muchos que han hecho Guillain-Barré han hecho sistema nefrítico y los que se han vacunado con el DPT. Acá está las enfermedades sistémicas, las enfermedades renales, ¿no? Ya para que lo repasen. ¿Cuál es la fisiopatología, chicos? O sea, ¿cómo es que se da esta enfermedad? Primero, la caída del flujo sanguíneo renal y de la filtración humana son consecuencias de la obstrucción de la luz capilar glomerular. O sea, recuerden cómo es un proceso inflamatorio, de una respuesta inmunológica agresiva que se está dando a nivel glomerular, se va a obstruir la luz capilar glomerular y eso no va a permitir que haya una buena tasa de filtración y por tanto su flujo sanguíneo renal va a bajar, ¿no? Porque no circula a nivel capilar. Entonces la función renal se ve más comprometida, va a haber vasoconstricción interrenal, contracción de las células mesangiales para evitar esa lesión, cierra más la circulación y disminuye más el flujo sanguíneo renal y por tanto el paciente hace falla renal. La expansión del líquido celular se va a dar como respuesta a ello, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque si bajamos el flujo sanguíneo renal, ¿se acuerdan que siempre les mencionaba que cuando filtra hay un sensor que es la mácula densa para decir, muy bien, ha bajado el flujo, ha bajado ¿no? el contenido de cloro y sodio, por tanto activemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona.
Y se va a activar, ¿no? Y es por eso que va a comenzar a elevarse la presión arterial. ¿Listo? Y para poder compensar ese déficit, ¿no? Se reabsorbe más agua, más sal. Y si la injuria sigue a nivel capilar y glomerular, la hematuria se va a hacer más marcada, va a haber dismorfismos hemáticos, ¿no? Y vamos a tener proteinuria por lesión ya estructural, proteinurias, pero no de rango nefrótico, ¿listo? Acá está el resumen, ¿no? Entonces, tenemos una inflamación del glomérulo, ¿no? Como el daño se va a dar a nivel de los capilares, ¿listo? Va a haber una hematuria y de hecho que va a haber cilindros glomerulares, ¿no? Eh, de glóbulos rojos principalmente, y pérdida de cargas aniónicas, por tanto, aumento del diámetro del poro de la membrana basal, y esto va a alterar la permeabilidad y va a haber proteinurias. No en un rango como el nefrótico, pero sí más o menos en rangos hasta de 1 gramo hasta 2 gramos, ¿no? Va a haber hipercoagulidad glomerular, ¿viste? Perdón, hipercelularidad glomerular. Por tanto, va lo que es la filtración glomerular, va a haber una reducción de la filtración glomerular, y esto va a activar el sistema renina-angiotensina con mayor retención de agua y sodio, y por tanto mayor presión, mayor edema, oliguria, azoemia, y esto se va a reflejar también con la contracción del mesangio, como les mencionaba, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a lo que caracteriza la patología, ¿no? Hematuria, proteinuria, hipertensión, edemas y oliguria, que puede llegar a ser anuria, ¿no? Y el paciente va a tener que entrar a diálisis. Esto lo van a repasar mucho más detalladamente con la doctora Segura, ¿no? La parte histológica. Netamente recordar que hay infiltrados glomerulares con neutrófilos, monocitos, y después hay una proliferación celular mesangial y del endotelio, ¿ya? Recuerden eso. Puede ser lesiones focales, difusas, ¿ya? O segmentarias también, que van a producir esa lesión. Acá, bueno, para resumirles, ¿no? Para que me entiendan un poco las terminologías. Miren, si yo tengo una respuesta o un complejo inmunitario, en este caso, por ejemplo, por depósitos subepiteliales, ¿ya? Entonces, acá está mi vaso sanguíneo, acá está mi membrana basal y acá está mi epitelio. Lo que quiero que recuerden, chicos, es razonen, y más o menos para que puedan comprender cómo se va a presentar estas patologías, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lesión, un depósito subepitelial, o sea, debajo del epitelio y con la membrana basal en el medio de los dos, entonces, si se dan cuenta, no están afectando específicamente el capilar, ¿no? Por tanto, eh, muchas veces este tipo de lesiones no van a producir cuadros de hematuria, ¿no? ¿Listo? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, depósitos mesangiales, o sea, en el mesangio, y si dan cuenta, el mesangio está directamente relacionado con el vaso sanguíneo, estos cuadros sí van a lesionar vasos sanguíneos y por tanto van a presentar hematuria, ¿no? Un cuadro típico de glomerulonefritis, un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces recuerden nefropatía IgA, glomerulonefritis esclerosante y focal, IgM, mesangial y rápidamente progresiva, como les mencionaba, que es muy agresivo, ¿no? Entonces también voy a tener subendoteliales, es decir, endotelio y membrana basal, también directamente, IgA, mesangio capilar y rápidamente progresiva, ¿no? Pero si yo tengo un depósito que está netamente solamente en la membrana basal, entonces netamente más se va a caracterizar por síndrome nefrótico, ¿ok? Síndrome nefrótico. Entonces la membranosa o el mesangio capilar tipo 1 es otra variante, pero principalmente la membranosa es síndrome nefrótico. Entonces la parte histológica, como les mencionaba, hay alteraciones tanto como proliferación epitelial y alteración en la cápsula de Bowman, ¿no? También. Y acá es donde se van a producir las famosas semilunas. Eso quiero que recuerden muy bien. Es tanta la proliferación del tejido epitelial, la causa de Bowman por la lesión que se está produciendo, por la respuesta inmunológica, que se va a comenzar a taponar las cápsulas de Bowman con tejido celular. Entonces imagínense, o sea, aparte que ya hay una inflamación vascular, la cápsula se comienza a llenar de celularidad
y eso ya tapona totalmente el riñón y el riñón deja de funcionar. Esto es peligroso, muchos de los pacientes fallecen y esto es un indicativo. Cuando se toma una biopsia renal y se ve semilunas es una alarma para el nefrólogo, porque tiene que pulsarlo y cortar muy rápido esta respuesta inmunológica y ahí es donde se da pulsos de corticoides, sea inmunomoduladores, ¿no? Tratando de cortar esa respuesta, tratando de salvar al riñón antes de que se tapone totalmente. Porque si las semilunas aparecen en todos los glomérulos, todas las cápsulas de bomba se taponan de celularidad, el paciente ya no va a tener riñón. Es de mal pronóstico en cuanto a recuperación de la función renal, sobre todo si las semilunas son circulares y están esclerosadas. Entonces, recuerden eso, semilunas, mal pronóstico, asociado a enfermedades rápidamente progresivas. ¿Ok? Bueno, acá está la parte histológica que seguro lo van a ver con el doctor. ¿Qué hacer? A ver, ya, doctor, lo diagnostiqué. Le toma la presión, nunca ha sido hipertenso, está con sus edemas, le pide una presión de 24 horas y va a salir 1 gramo en 24 horas. Y, doctor, por si acaso, le toma un examen de orina y ha salido que tiene Matías. Para mí es un síndrome nefrítico. Yo, felicitaciones. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan? De hecho, que el examen de orina está muy bien. Le hemos pedido su proteinuria. Hay que pedir morfología eritrocitaria. Cuando piden examen de orina, escriban ahí, ¿no? Buscar matías dismórficos, ¿no? O buscar alteración de la morfología eritrocitaria. ¿Para qué? Para que el que va a revisar las láminas del examen de orina sea muy detalloso en ver esa estructura, ¿no? De los hematíes. Porque muchas veces tú vas al examen de orina y ellos te mandan, y ni siquiera te dicen, hay hematíes, y punto, ahí quedó. Entonces no les va a ayudar. En la bioquímica sanguínea no se olviden glucosa, urea, creatinina, proteínas totales y fraccionadas, es importante para ver los niveles de albúmina, para ver cómo está, si es diabético o si tiene alteración de la función renal mediante el uso de la urea y la creatinina, como ya tocamos en la parte del laboratorio. El otro es el esputo, para ver un gran cultivo de secreción faríngea, ¿no? Hay que hacer descarte de estreptococenas, ¿no? Para ver si hay cocos, ¿no? Gran positivos. Si hay cocos gran positivos, ya pues, ¿no? Les da más o menos, los va orientando el diagnóstico. Y bueno, se estudian lo que son complementos C3, a ver VIH, BDRL, para ver si aparte de sífilis, hepatitis B, C, una RFI de tórax, ¿no? Que vamos completando estudios para este tipo de pacientes, ¿no? Si encontramos criterios diagnósticos para enfermedades de colangopatías o vasculitis, ya tenemos que solicitar nuestros antimembrana basal, ANCAS, ¿no? ANA, ¿no? Y lo más importante en la glomerulonefritis, o en este caso en los síndromes nefríticos, es importante definir el diagnóstico y tenemos que tomar una biopsia, ¿ok? Una biopsia renal. Si sospechamos que es una enfermedad estreptocócica, pues bien, ¿no? Pero si vemos que es un paciente que, a pesar de ello, la evolución no es buena, hay que tomar una biopsia y tomar inmediatamente un tratamiento en función al resultado. Ya, y la biopsia, indicaciones para esa renal nefrítico agudo. Signos de enfermedad sistémica, ¿no? Queremos definir qué está pasando, ¿no? Pues una vasculitis, una colangiopatía, una respuesta autoinmunitaria agresiva, ¿no? O puede ser una respuesta infecciosa con una respuesta inmunitaria muy agresiva. Ausencia de intervalos libres de infección síndrome. Ya, o sea, no es que mejora, vuelve a aparecer, mejora, ¿no? Entonces, tiene que ser constante. Anuria prolongada, más de 5 días. Doctor, ya dejó de orinar a mi paciente. Listo. Bueno, en realidad no hay que esperar mucho, pero se menciona de que por lo menos más de 5 días estamos obligados a tomar una biopsia. Deterioro progresivo de la función renal sin comienzo anúrico, ¿ok? Insuficiencia renal al mes, no mejoría de los C3 en 4 semanas, reaparición del síndrome, o solo hematoma global cuando ha mejorado el cuadro, o sea, si remitió y vuelve a aparecer, ya, obligados a tomar la biopsia porque por ahí hay algún diagnóstico que nos está escapando. Cuando tengo un síndrome nefrítico y a los 20 días aparece un síndrome nefrótico, quiere decir que ya se alteró mi estructura y hay que asociarlo. Porque normalmente los síndromes nefróticos sí se toman biopsia a excepción de niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son cambios mínimos, ¿no? Principalmente. Proteinúria a los 6 meses,
y persistencia de las alteraciones del sedimento al año de evolución. Entonces, todos esos criterios para tomar biopsias. Entonces, si es un paciente postestreptocócico, ¿qué tienes que darle? Reposo, dieta hiposódica. ¿Por qué hiposódica? Porque su sistema renal y aldosterona está activado, hay que bajar un poco de sodio. Hipoproteica, porque está eliminando proteínas en orina. Normocalórica, ¿ya? Y restricciones de agua. Recuerden que está haciendo edemas, pues no está orinando bien, hay ya daño a nivel de la cápsula de Bowman, hay daño a nivel del glomerular, ¿no? Entonces vascular. Antibióticos, ¿no? Si sospechamos que es estreptococcemia, pues su penicilinas, ¿no? Su fluomoxicilina, presencia de edemas, ¿no? Su diurético, un poquito de furosemida de repente para ayudarle, vasodilatadores, ¿no? Tal vez para mejorar la circulación y bajar la presión, ¿listo? Y si ya no orina nada, diálisis, ¿no? Hay que ayudarlo para desintoxicarlo. No estreptocócicas, bueno, netamente en enfermedad de fondo, pues es un lupus, tratar el lupus, si es una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, cada enfermedad tiene su tratamiento específico, ¿no? Igual, reposo, baja, lo mismo, sodio bajo, proteínas bajas, normocalórica y restricción de agua, ¿no? A ver, eh, ¿cómo hacemos la diferencia, no? Por ejemplo, intervalo libre de infección síndrome, por ejemplo, en síndrome nefrótico, eh, perdón, en síndrome nefrítico agudo, pues sí, ¿no? Va a estar presente, ¿no? Porque hay una infección, ¿no? Asociada, ¿no? En el nefrótico no. Normalmente no está asociada a infecciones, ¿ya? Eso como que hematuria sí hay en el nefrítico. Rara vez va a aparecer en nefrótico, ¿no? Que va a haber una hematuria. Hipertensión arterial en síndrome nefrótico agudo, nefrítico, perdón, agudo, y en nefrótico no. Cardiomegalia sí va a haber en el síndrome nefrítico, no en nefrótico. Insuficiencia cardíaca podría haber, ¿no? De repente tiene por la descompensación de la hipertensión arterial, ¿no? Que va a desarrollar. Diálisis, casi su mayoría, como ya se en falla renal, el nefrítico va a poder entrar. Los nefróticos no hacen falla renal, recuerden eso. Y asitis, bueno, los nefróticos se caracterizan por asitis por el problema de las proteínas, pero es muy raro en el nefrótico. Entonces son características que les van a ayudar a diferenciarlo. ¿Cuál es el gol estándar del síndrome nefrítico? Biopsia. Ya, eso no se olviden, ¿ya? Y se hace microscopía con inmunofluorescencia para ver los patrones, cómo se hacen los patrones de depósito de las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver si es granular, ¿no? La presencia de si es lineal, ¿no? O ausencia de inmunoglobulina, ¿no? O pausa inmune por nefritis. Ahí se ven los tres marcadores inmunológicos muy importantes que tienen que solicitar y podrían evitar las vías renales, los niveles de complemento C3, anticuerpos contra la neurona basal y anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, los famosos ANCAS, ¿no? Que es para vasculitis principalmente, ¿ya? El riñón es el primer hueso de los ataques por enfermedades de complejos inmunes, no se olviden eso, ¿ya? El riñón, por su capacidad de filtración, atrae muchos complejos. Estos pacientes en forma típica presentan un complemento bajo y títulos contra membrana y ancas negativos. Normalmente esa es una forma de presentación que tiene. ¿Listo? Y bueno, del síndrome nefrítico, eh, del síndrome nefrítico, ¿alguna pregunta por el momento, chicos? ¿Algo? Si tienen alguna pregunta. Eh, Muy bien, ya. Si tienen pregunta, si no, rápidamente ya con esto termino. Nefrótico, netamente un repaso, porque ya se están expertos en nefrótico, ya lo conocen mejor. En la parte de nefrótico, netamente, lo único que quiero que recuerden es la proteinuria, ¿no? Eso nos va a hacer mucha diferencia en función a lo que es el manejo con respecto al nefrítico, ¿no? Si se dan cuenta, el nefrítico es muy agresivo, ¿no? Es mucho más dañino.
Y tienes que ser muy cuidadoso al momento de, no puedes esperar a veces mucho, porque tu demora en diagnóstico o la demora en captar a ese paciente puede perjudicar su riñón a futuro, ¿no? En el nefrótico es diferente, ¿no? A veces nos da la oportunidad de tener por lo menos una pausa, poder analizarlo, ¿no? Estudiarlo con calma. Pero el nefrítico no. Los nefríticos sí hay que tener mucho cuidado porque yo tengo muchos pacientes que han llegado a diálisis de por vida, ¿no? Ya quedaron en diálisis toda su vida, ¿no? Jóvenes, ¿eh? 25 años, 30 años. Y la paciente más joven que yo vi que hizo un sistema nefrítico y quedó en diálisis fue de 14 años, ¿no? Y falleció a los 16, 17 años, ¿no? Entonces, los nefríticos tienen esa peculiaridad, ¿no? Muy bien, el síndrome nefrótico, como les mencionaba, netamente tiene que ver con la membrana de filtración. O sea, no estamos hablando con una respuesta inflamatoria de que destruye los vasos sanguíneos, que altera el mesangio, que va a alterar a nivel de la cápsula de Bowman, ¿no? Y va a producir toda una cascada inflamatoria que va a taponar. En este caso, ¿no? Y que va a producir, como en el síndrome nefrítico, disminución del flujo sanguíneo y alteración de la filtración glomerular. En este caso es diferente. Acá hablamos de un paciente que filtra muy bien, solamente que su membrana basal se va a alterar y la selectividad que va a tener a nivel de proteínas se va a alterar. Ese es el principal problema, ¿no? Entonces, hay aumento de la permeabilidad capilar glomerular debido a un daño estructural de los capilares glomerulares por pérdida de sus cargas negativas, ¿ya? Eso recuérdenlo muy bien. Por tanto, proteína de rango nefrótico más de 3,5 gramos en 24 horas en un paciente que tenga 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? Y tiene que ser persistente. No es que yo le tomo y mañana está bajado, es un paciente que es persistente. Y como ha perdido proteínas y es selectiva, normalmente el síndrome nefrótico, hemos quedado, va a haber hipoalbuminemia, ¿listo? Y por tal motivo la albúmina, que es la selectividad básica, va a estar baja, menos de 3,5 gramos por decilitro en sangre. ¿Ya? De hecho que todo paciente nefrótico va a tener edemas y se acuerdan que les mencionaba la lipiduria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener alteraciones del colesterol y triglicéridos a nivel de la sangre y va a tener hiperlipidemias, ¿no? ¿Puede haber hipercoagulabilidad? Sí, son pacientes que hacen trombosis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tú tienes un paciente con síndrome nefrótico, a veces tenemos que darle anticoagulantes o aspirina, ¿no? Como tratamiento. Hematuria. Doctor, pero usted acaba de decir que el síndrome nefrítico. Sí, pues, pero como de medicina nada es absoluto, muchas cosas son relativas. Entonces, hay síndromes nefróticos que tienen una leve alteración a nivel vascular y que pueden tener cuadros de hematuria, sí, porque se está alterando específicamente la membrana de filtración, ¿no? Muy diferente a esas hematurias por destrucción endotelial, ¿no? Que se ha destruido el vaso y va a sangrar y todo ello. Estas hematurias son netamente hematías que se han filtrado, ¿no? Que se han escapado. En algunos casos se va a detectar, ¿no? En otros casos no. Por eso se lo pongo, ¿no? Doctor, usted acaba de decir que la hipertensión arterial solamente se da en pacientes con nefríticos, sí, pero en algunos casos se van a encontrar. Cuando van asociados hematurias o hipertensión arterial, les llaman los famosos síndromes nefróticos, nefríticos. No se olviden eso, ¿no? Nefróticos, nefríticos, ¿no? Van a escuchar esa palabra. Tiene un síndrome nefrótico, nefrítico. Ah, ya, entonces quiere decir que es un nefrótico que tiene ciertas características nefríticas, ¿ya? Y por tal motivo, si es que tiene esa característica de nefritis, puede ser retención nitrogenada si falla renal. Un síndrome nefrótico puro no hace hematuria, no hace hipertensión, no hace retención. Cuando está asociado puede a un síndrome nefrítico, sí. ¿Por qué les menciono eso? Porque las glomerulopatías no son absolutamente puritas, puritas nefríticos y puritos, puritos nefróticos, ¿no? Se suelen mezclar. Entonces van a haber glomerulopatías que van a ver que más tendencia tienen al nefrítico, pero no significa que no tengan nefrótico, ¿no? Y hay otras glomerulopatías que son más nefróticas que nefríticos.
Y hay otras glomerulopatías que son puramente nefróticos y otras glomerulopatías que son puramente nefríticos, ¿no? Entonces, esas combinaciones se van a dar, ¿ok? En niños, bueno, el diagnóstico es diferente, ¿no? Más de, o igual a 50 miligramos por kilo ya, día, o 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, hora, ¿listo? Entonces también se pide una proteinura y creatinuria ya en muestra aislada que debe ser mayor a 2, ¿no? Y hay una hipoalbuminemia definida como albúmina menor a 2,5 en niños, en adultos era 3,5, no se olviden. Hay edema, hipercolestemia exactamente igual, ¿no? Bueno, la clasificación también es bastante exuberante, ¿no? Glomerulitis proliferativas, ¿no? Mesangiales. Doctor, pues usted dijo mesangial nefrítico, sí, pero también tiene nefrótico. Membrano proliferativas, ¿no? Cuando vean membrano, ya en su mente tiene que estar grabado nefrótico, ¿listo? Estreptocócicas también. Se ha visto que pueden haber ciertos rangos de cuadros nefróticos asociados, ¿no? Extracapilares también, ¿no? No proliferativas, la clásica de niños, no se olviden cambios mínimos, ¿ya? También segmentaria y focal, ¿no? Esa joven que les comenté que era una joven de 12 años que salió gestando y en su gestación desarrolló lupus, ¿no? Y a los 13 años, cuando dio a luz, se complicó y tuvo una rápidamente progresiva asociada, aparte de nefrótico, ser un nefrítico, se lesionó su riñón y tuvo que entrar en diálisis y a los 13 años era la paciente más joven que teníamos en unidad de diálisis y con su diálisis y su lupus, por momentos que se activaba, por momentos se controlaba, la joven logró vivir hasta los 17 años, me parece, ¿no? 16 años, 17 y falleció. Entonces, son enfermedades bastante agresivas, ¿no? Nuevamente el mismo cuadro que les mencioné, ¿no? Para poder notar cuáles pueden ser nefróticos y cuáles son nefríticos, ¿no? Primarias y secundarias. Recuerden que las glomerulitis primarias se refieren que aparecen, así como apareció un lupus o una vasculitis, pero pueden ser secundarias. ¿Por qué? Porque un diabético puede desarrollar una lesión renal, sí. Una glomerulitis específica, sí. Yo tengo una paciente que tiene lupus. No, ya, pues los lupus, y hay lúpicas que no hacen daño renal, pero secundariamente cuando dañan el riñón producen una glomerulitis, ¿no? Entonces quiere decir que una enfermedad originó una glomerulopatía, ¿no? Entonces eso le llamamos secundario. Acá tienen toda la lista de unidades primarias, secundarias que existen y que vamos a tener que repasar. Acá principalmente las primarias y las secundarias, ¿no? Son bastantes. Pero en resumen, lo que quiero que comprendan es esto. Niños, ¿se acuerdan que les mencionaba? 83 hasta 85%. Cambios mínimos. Adultos, sí, puede haber. Focal y cementaria, también en niños, muy poco. Membranosa, casi nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de síndromes nefróticos son cambios mínimos, pero sí en adultos, ¿no? No se olviden. Las membranosas se catalogan más en adultos según trabajos todavía en Europa, pero se ha visto que la focal y cementaria también está igualando acá en Sudamérica. Mesangiocapilares y otras primarias, ¿no? Bueno, los mecanismos creo que ya los conocen. Activación in situ, anticuerpos, ¿listo? Depósitos de complejo antígeno anticuerpo, originales de circulación que están circulando. Este netamente son específicas en la membrana basal glomerular. La primera. La segunda, netamente anticuerpos circulantes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, membrana basal, anticuerpos circulantes, y de acá, activación primaria de linfocitos T, lesiones mínimas, ¿no? Ambos te producen lesión inmediata de inflamación, activación de la coagulación, activación de complemento, y te producen una lesión glomerular. Y bueno, acá se explica la fisiopatología por qué se produce síndrome nefrítico. Proteinuria, me va a bajar la albúmina, por eso voy a tener albuminuria, hipoalbuminemia, baja la presión óptica, baja el volumen vascular, se activa el sistema renal de testosterona, se retiene sal, se produce edemas, ¿no? Esa es la clásica. Pero esta proteinuria cuando va a bajar,
y también va a disminuir las ciertas inmunoglobulinas y eso te hace predispuesto, o la formación de inmunoglobulinas también se va a alterar porque ya no hay estructura materia prima por la eliminación de proteínas. Entonces, son pacientes muy propensos a infecciones, ¿no? La albuminuria, el paciente va a perder albúmina, va a bajar de peso, el hígado va a querer más, formar más albúmina, entonces va a comenzar a jalar las proteínas musculares para formar sus propias estructuras de albúmina. Entonces, se genera un estado de malnutrición, ¿no? Y eso va a aumentar el catabolismo proteico y al final, cuando ya no hay reservas, la síntesis hepática también va a bajar, no va a haber con qué formar. Disminuye la presión cótica, por tanto hay mayor síntesis hepática de LDL y va a hacer que haya más hiperlipidemia, ¿no? Doctor, y como ya no hay proteínas, la antitormina 3 va a disminuir porque tenés una proteína, no va a haber formación, por tanto, como es el inhibidor de la coagulación, el paciente se vuelve más hipercoagulable, hace trombos, entonces mayor síntesis hepática de procoagulantes, fibrinógeno, y por tanto el paciente puede hacer trombosis, ¿no? Ya, hipovolemia y acefalía renal, ¿no? Entonces, todas estas características se van a presentar en el paciente, ¿no? Por eso hay hiperlipidemia, por eso es más hipercoagulable, puede haber falla renal, lo cual no es muy común, ¿no? Hay edema, que es la clásica, ¿no? Hay hipoalbuminemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, y son pacientes que bajan de peso, ¿no? Acá también, bueno, netamente las consecuencias clínicas, lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Solamente que acá ya tenemos, por ejemplo, la anemia también como parte de presentación por la disminución de proteínas, ¿no? Transferrina también, zinc, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico, como les mencionaba, tiene esas características que hemos mencionado y la magnitud de la proteinuria nos va a llevar a los criterios tal vez de complejidad de este paciente, ¿no? Entonces, un aumento normal de la premedial, la membrana basal, nos va a llevar a ser nefrótico, perdón. La proteinuria, la albúmina sérica inferior a 2,5 gramos ya nos da una severidad, ¿no? Perdón, a nivel de sangre. ¿Por qué? Porque dice que está perdiendo mucha cantidad de proteína. Puede identificarse un amplio espectro de enfermedades y también variaciones en cuanto a su origen, ¿no? Nuevamente el mismo cuadro que les mencionaba, las enfermedades. El bestseller del síndrome nefrótico es la diabetes, no se olviden eso, ¿ya? Bestseller, el síndrome nefrótico como causa secundaria, como enfermedad, es la diabetes, ¿ya? Y bueno, ya lo hemos tocado esto. Acá está un resumen también de la parte del síndrome nefrótico, ya lo vamos a repasar. El edema, ¿no? Más claramente lo que es la hipótesis, hay dos hipótesis, ¿no? Alteración de equilibrio de Starling y la otra retención renal primaria de sodio, ¿no? Se llama renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, y lo otro es los niveles de proteína. Entonces decían, ¿cuál produce más edema, ¿no? O sea, el hecho de que tenga pocas proteínas y me altera la presión oncótica y se quede herido, o el hecho de que se activó el sistema renina-angiotensina aldosterona y se retiene más sodio, ¿no? Entonces son dos teorías, dos hipótesis que aparentemente tendrían la causa de la producción de estos edemas. Esto de acá lo explican y lo van a repasar, ¿ya? Eso también, únicamente cómo se forman los edemas. No, es un repaso de acá la parte histológica que lo van a tocar, ¿no? Ya, y acá, netamente como resumen, eh, acá tienen más o menos cómo es la descripción diagnóstica y qué tienen que sospechar en función a los hallazgos laboratoriales, ¿no? Y qué descartar, ¿no? Es una forma ordenada, algorítmica de las enfermedades que producen síndrome nefrótico. ¿Listo? Entonces, las mismas características que hemos tocado. Entonces, les mencionaba, hay síndromes nefróticos puros y síndromes nefróticos impuros, ¿no? O sea, que están asociados con hipertensión o hematuria, ¿no? No se olviden, síndrome nefrótico, nefríticos, ¿no? Y las medidas clínicas creo que ya lo hemos repasado, esto ya lo van a repasar ustedes, ¿no? Ya lo conocen, la dislipidemia, también un factor cardiovascular. Hemos tenido pacientes con síndrome nefrótico que han hecho infartos, y es porque han hecho hipercolesterolemia
y han hecho ateromatosis en las coronarias y caballeros, ¿no? Se han infartado. Tromboembolismos también hemos tenido pacientes que han hecho trombosis venosa profunda, eso también aumenta el riesgo. Entonces hay que tener muy presente ello, ¿no? Infecciones también, hay que protegerlos, ¿no? A evitar que estén, ¿no? Y la injuria renal, esto sí, más bien es importante porque ustedes tienen que evitar que el paciente se lesione su riñón, pues, ¿no? Entonces, procurar no darle AINES, ¿no? Evitar un poquito AINES, ¿no? Evitar que tenga infecciones. ¿Listo? Muy bien. En el laboratorio, lo que hemos mencionado, ya lo mismo, hemos mencionado un resumen, y la biopsia, que por cierto, quiero que quede claro, ¿no? En niños no hacemos biopsias, ¿ya? Porque los cambios mínimos remiten espontáneamente con corticoides. O sea, tú dices tratamiento de corticoides y casi 90% de los niños se recuperan. Y ese 10%, bueno, a veces hay recaídas y se vuelve a dar tratamiento. Pero si a pesar de eso no funciona el tratamiento, entonces como no remite, ahí recién se les toma biopsias a los niños cuando hay recaídas. ¿Listo? Pero normalmente un niño no se toma biopsia, no se olviden eso. ¿Ya? No se toma. En adultos sí, pero en niños no. ¿Ya? Entonces, el tratamiento general, control de la proteinura y del edema, tratamiento de las complicaciones y la enfermedad de base. No se olviden, una dieta hipoproteica de 0,6 a 0,8 gramos por proteína por kilo día, ¿ya? Para evitar exceso de proteinuria, ¿no? Ahora, hay trabajos que están diciendo que no es bueno bajarlo, pero en esencia ahí no está corroborado todavía, y las proteínas tienen que ser, más bien, eso sí, de alto valor biológico, ¿no? Bajarle las cantidades de grasa, ¿ya? Eso sí, tenganlo presente, dieta hipograsa también. Un balance negativo, ¿ya? Procurar que no tome mucho líquido y baja de peso más o menos de 0,5 a 1 kilogramo día. Tiene que bajar medio litro a 1 litro si hay muchos edemas por día. No es que le voy a sacar si pesaba 55 y ahora pesa 62, le voy a bajar esos 7 kilos y mañana ya está delgadito. No es así. Es progresivo la disminución de los edemas, ¿ya? Sodio nuevamente y el agua, ¿no? Es importante que ustedes controlen a sus pacientes ello. No es tan fácil porque el paciente está acostumbrado a comer bien y a tomar bastante líquido, ¿no? Entonces, y los corticoides deben administrarse a dosis altas, prolongadas, ya que tratamientos cortos y dosis bajas predisponen a corticodependencia y corticoresistencia. Entonces, hay que ser muy agresivos, dependiendo de la cronopatía que tengamos, los dosis de corticoide que se le va a dar, ¿no? La recomendación es hacer corticoterapia agresiva, ¿no? Muy bien, entonces recuerden eso. Si no responde un niño a esteroides, tiene que entrar a la biopsia, ¿ok? Eso no se olvide. AINES, por favor, procurar, eh, si es que ven que hay signos de falla renal, si es nefrítico o nefrótico, evitar AINES, ¿ya? Listo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque se ha demostrado que pueden disminuir la proteína, pero en realidad nosotros con mucho cuidado, ¿no? Diuréticos pueden usar furosemida. También la hemodinámica glomerular influye en la proteinuria, ¿no? Entonces, de tal forma, la utilización de estratégicas de IECAS y ARA2, que es lo que nosotros normalmente usábamos para disminuir esta proteinuria, ¿no? La parte de colesterol les damos estatinas, no se olviden la torvastatina para mejorar los niveles de colesterol a nivel de sangre, y a veces les damos aspirina, ¿no? Como profilaxis, ¿no? Y si ya vemos que hay, le damos heparina, noxaparina o heparinas de bajo peso molecular. Entonces ahí está el resumen del tratamiento que se tiene que hacer para estos pacientes, ¿no? Entonces evitar, como les digo, infecciones, falla renal, tubulopatías, hiperlipidemias, disminución de sustancias endógenas como por ejemplo vitamina D, hormonas, ¿no? Y alteraciones electrolíticas, la hiponatremia, ¿no? Muy bien, acá ya ustedes pueden ver un resumen. Bien, chicos, terminamos ahí. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de tocar otros temas. Preguntas, chicos, para finalizar ya, para que podamos terminar con la clase.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver. Su pregunta, David Huerta nos hace una pregunta, doctor, una pregunta, ¿el edema es central o es periférico? A ver, recuerden que los síndromes nefróticos son alteraciones de proteínas sistémicas, ¿ya? Y estos pacientes nos hacen un edema principalmente periféricos, ¿no? Que vamos a observar. ¿Por qué? Porque se va a manifestar justamente a nivel vascular sistémico, ¿ya? Va a haber edema a nivel de cara, extremidades. Son pacientes que hacen anasarca, principalmente. En pocas palabras, es un edema generalizado. Ahora, que se manifieste principalmente en las zonas de mayor debilidad, ¿no? De tejido, fragilidad, por ejemplo, los párpados, que tienen poca resistencia al edema, y por gravedad en miembros inferiores, es netamente eso, ¿no? Por gravedad, o sea, el hecho de que tus piernas se hinchen primero es porque estás caminando y por gravedad se van a demetar. Y en la cara, porque justamente los párpados no tienen una resistencia, ¿no? Es un tejido muy laxo y acumulan líquidos rápidamente, ¿no? Entonces, eso que quede presente, ¿no? Entonces, los sistemas nefróticos hemos tenido niños que han venido como globitos en la cerca, ¿no? La mamá lo traen de la sierra, dice, mi hijo se hincha, y nos muestran la foto, el niño era delgadito, y cuando lo traen acá, a mis colegas que son pediatras en el hospital de niños me muestran, parecen unos globitos, todos, la parte testicular, su cara, sus brazos, sus piernas, ¿no? Entonces la idea no es que lleguen a ese punto, ¿no? Pero lo bueno es que los niños remiten, eso sí, tenganlo muy presente. Bien chicos, mm, no sé si hay otra pregunta, en todo caso, registraré la asistencia de los que están ahorita presentes. Ah, ya. David me hace una pregunta, ¿no? ¿A qué se refieren lo que es cambios mínimos? No, está bien tu pregunta. Los cambios mínimos, chicos, los cambios mínimos, justamente le llaman a ese nombre porque se ha visto, han hecho la biopsia de los niños que han hecho síndrome nefrótico severo. O sea, yo me acuerdo de un niñito que en su rango de proteínas llegó a ser 12 gramos. Entonces, y su albúmina llegó a 1 y eso, ¿no? Casi no era nada perceptible, ¿no? Entonces, ese tipo de nefropatías, o sea, severas, me escuchan, ¿no? Sí, se escucha, ¿no? Ya,